¿cierto? Claro. Ya está. Bueno, decía entonces que sigo con el nacionalismo germano, los antecedentes entonces Hegel, que serían Herder, un autor que recomiendo, y Fichte. Fichte sí es un rebelde contra más que con la Revolución Francesa, contra la invasión napoleónica de territorios alemanes, porque él sí exalta, está la famosa anécdota, ¿no es cierto?, de Fichte dando clases a sus alumnos, viendo por la ventana como los tambores franceses entran en Viena, bueno. Y por supuesto le da un discurso a la nación alemana, muy emblemático, porque bueno, así como hay gente que se ilusiona con la Revolución Francesa, con el paso de la libertad por tus calles, digamos, obviamente que Napoleón no era la libertad, pero bueno, esta gente se hacía esa fantasía. eh, Había gente que rescataba el carácter nacionalista de la Revolución Francesa. No olvidemos que la Revolución Francesa tiene un contenido, entre comillas, liberal, del que yo dudo mucho, pero bueno, hay gente, insisto, que se ilusiona con eso. Eh, pero también la Revolución Francesa fue la primera nación en armas, fue el primer ejército, entre comillas, nacional. Digamos. Fue esto que está haciendo Ucrania, es decir, convoca a todos los hombres de tal edad a tal otra edad para luchar contra el invasor, ¿no es cierto? En este caso, Francia, ustedes saben, se tenía que armar para luchar contra los austríacos, contra los ingleses que venían a atacarla, digamos, es decir, contra todas las potencias europeas que venían a sofocar, sobre todo las monarquías más conservadoras. Estoy hablando básicamente de Austria. No se olviden que Lafayette, por ejemplo, pelea para los franceses, se pelea con los revolucionarios y después termina en una cárcel austríaca, bueno, con toda la familia ahí adentro. El famoso Marqués Lafayette, que lucharía también es el único tipo que tiene monumentos en Francia y que tiene monumentos en Estados Unidos, es decir, en los dos suelos, digamos, ¿no? Intentando liberar suelo americano, intentando liberar suelo francés, en este caso de los austríacos. Bueno, lo cierto es que ese nacionalismo lo exalta mucho Fichte, y ¿cuál es el aporte acá de Hegel? ¿O cuál es la diferenciación de Hegel respecto a Fichte y a Herder? Que le da forma a ese nacionalismo. Es decir, ese nacionalismo necesita un Estado, una estructura jurídico-política, institucional, recursos, burocracia, por supuesto un mensaje moderno, secular, y para eso, ¿qué mejor que el Estado? Es decir, yo diría que hay un antes y un después de Hegel para Alemania. Hegel le va a dar una instrumentación concreta a ese nacionalismo que exalta a Fichte, ese nacionalismo del anillo de los Nibelungos, de la Valquiria, ese nacionalismo poético, literario de Schiller, qué sé yo, todos los poetas alemanes, Hölderlin y demás, que le faltaba concreción política. ¿Y qué mejor concreción política que un Estado poderoso? Bueno, ese Estado poderoso, muchas décadas después de la muerte de Hegel, 1831, se va a concretar en Prusia, ya con sus triunfos sobre Austria, su triunfo definitivo sobre Austria y su triunfo definitivo sobre Francia. Fíjense las potencias a las cuales le gana Prusia, ¿no? Con un excelente ejército, porque Prusia era eso nomás. Es decir, Prusia era la Esparta del siglo XIX. Era un poderoso ejército con una industria floreciente, con los Junkers metidos al interior de la burocracia estatal, pero el sustento filosófico de eso se lo va a dar Hegel, ¿no? Eh, Así que, bueno, ese Estado que va a concretar Hegel le va a dar entonces sustancia concreta al nacionalismo herderiano y fichteano. Así que ahí tienen los tres elementos de la filosofía de Hegel, ¿no? La filosofía según Popper, por supuesto, la, la dialéctica, una dialéctica
todo caso, un historicismo optimista, como dije anteriormente, la filosofía de la identidad, donde se plasma la sintonía entre la realidad, la racionalidad y la idea, la racionalidad y la realidad, y donde, por supuesto, la concreción de eso es el Estado, y, de nuevo, el nacionalismo germano, como tercer punto, al que le falta concreción, y Hegel le da esa concreción a través también del Estado. Ahora, ese Estado de Hegel, ¿por qué Popper, con esto voy terminando, por qué Popper lo identifica como filósofo del totalitarismo? Porque profundiza mucho más que Platón, sobre todo en las leyes, el Platón de las leyes, en esta idea que el Estado prácticamente lo es todo. Es decir, el individuo encuentra su concreción, su libertad, paradójicamente, a través del Estado. Es el Estado el que no solamente es finalmente la síntesis, sino la síntesis en todo sentido, digamos, es la concreción de la nación, en este caso de la nación alemana, es la que es el instrumento jurídico, institucional, por el cual se plasma la libertad de pensamiento, es el instrumento jurídico político a través del cual se plasma la ley por encima, por supuesto, de los individuos, supuestamente para defenderlos a los individuos, pero bueno, obviamente todos sabemos que en los totalitarismos no se defienden a los individuos, al contrario, el individuo se subsume en esa lógica totalitaria, y donde, y por eso después la influencia Nietzsche, ¿no? La influencia hegeliana en Nietzsche y demás, se plasma la idea del gran hombre, ¿no? El gran hombre, que vendría a ser un equivalente a lo que en el socialismo real se dio en llamar el hombre nuevo, ¿no? Esta lógica que todos los totalitarios tienen, esto el hombre común, digamos, a los totalitarios no les gusta. El hombre común, lo que Marx llamaba el burgués, ¿no es cierto? La vida esa pacífica, tranquila, el tipo que va a votar, la mujer que va a votar, bueno, que se puede interesar o no se puede interesar en los asuntos públicos, pero bueno, la vida suiza no les convence a los totalitarios. A los totalitarios les convencen los grandes relatos, les convence el héroe, digamos. Pero claro, el héroe es necesario, por supuesto, en todo relato histórico, e incluso en las naciones más liberales del mundo hay héroes, digamos. La historia se escribe con héroes. El problema es que el héroe del cual hablan los totalitarios es un héroe con mayúsculas, digamos, ¿no? El caso soviético era el Stoyanov, era el tipo que producía, que trabajaba no sé cuántas horas por día y producía no sé cuánto, entonces después lo paseaban por toda la Unión Soviética para decir que ese era el proletario perfecto. No sé si me llegan a captar la idea, digamos. No es el héroe común diario, digamos, el tipo que se levanta a las 6 de la mañana, produce en el campo. Ese no, ese es un burgués que después va a ir a consumir al bar a las 7 de la tarde con los amigos. Ese tipo no es ningún héroe para ellos, ¿no? El héroe es el gran militar, el gran trabajador, el gran proletario, no sé, qué sé yo, el gran funcionario, el gran revolucionario, esos son héroes para los totalitarios. Y la concreción de ese héroe es también a través del Estado. O sea que todo se subsume en la lógica del Estado, y para colmo en nombre de la libertad, porque Hegel, insisto, supuestamente es un filósofo que exalta la libertad, así como Marx después va a exaltar la libertad natural, al estilo de lo que haría Rousseau. Bueno, y finalmente, con esto termino, bueno, me queda el tema de las guerras, después cualquier cosa lo vemos, porque eso también tiene cierta actualidad, concretamente eh, el historicismo hegeliano, me desvío porque si no después me voy a olvidar, el historicismo hegeliano, y por eso la referencia a las guerras ganadas sobre Austria, sobre Francia, que él no las va a ver, por supuesto,
pero que él las va a anticipar, si se quiere, con su pensamiento, sin quererlo tal vez. La historia es la historia de los estados y la historia de las guerras. O sea, para consolidar los estados, vos necesitas guerras. Y las guerras representan justamente el sentido de los estados. ¿Y cuál es el sentido de los estados? La lucha por dominar el mundo, ¿no? Y esto, insisto, lo decía desde una Alemania que no existía, desde un país que había estado dividido siempre, ¿no? Y esto reafirma la concepción que generalmente tenemos los liberales de que lo que gobierna el mundo son las ideas, ¿no? Es decir, uno puede lucubrar determinada idea hoy, aquí mismo, en la Argentina de hoy, y esa idea se va a plasmar eh, en alguien, qué sé yo, dentro de 30 años, dentro de 40 años, ni idea, ¿no? O sea, justamente el destino está abierto. A diferencia de la lógica de los historicistas, el destino, según nosotros, está totalmente abierto. Es decir, puede que mi idea compita con otra idea, ¿no? Y se plasme alguna de ellas, pero en general las ideas son las que van moviendo este mundo, ¿no? No son los factores de producción, no son las razas. eh, en todo caso, las culturas sí tienen alguna relevancia, pero las ideas también orientan a las culturas, ¿no? Hay una relación ahí bastante interesante entre las culturas y las ideas. Eh, y bueno, de nuevo, volviendo a la idea de Hegel, la lucha por dominar el mundo. Las guerras son necesarias, las guerras son justas, las guerras son las madres de todas las cosas, eso dice Hegel. O sea, bueno, de nuevo, finalmente lo que él pensaba, Prusia lo concretó, es decir, Prusia, el segundo Reich, digamos, va a concretarse con un formato imperial una vez que aplastaron a los austríacos y a los franceses. Esa guerra, yo la remarco, la guerra esa con Austria, porque finalmente la disputa hegemónica entre Prusia y Austria se va a definir en favor de Prusia, después de mucho tiempo de convivencia, de enemistad y demás, de competencia. El punto final que quería tratar con ustedes es las influencias Hegel en los demás. En la filosofía hay muchísimos autores en los que uno puede referenciar Hegel. No voy a hacer lo que hace Lage, de decir que, bueno, Hegel va a influir sobre ciertos pensadores que hoy, hace 20 años están de moda en Argentina, por ejemplo, en América Latina, y entonces, bueno, es la ratificación del neomarxismo internacional, qué sé yo, nada que ver, porque, bueno, entre estos autores que voy a nombrar hay algunas variantes que se escapan, digamos, de la lógica esta, a lo Lage, digamos, ¿no? Eh, el autor que más cercano tenemos, que Hegel ha influido muchísimo, es Fukuyama. Y se supone que es liberal. Con su fin de la historia, Fukuyama es claramente un neo-hegeliano. Ya voy a volver a Fukuyama, pero los filósofos más, porque Fukuyama no es un filósofo, los filósofos más importantes sobre los cuales Hegel ha influido, claramente los existencialistas, el más importante es Martin Heidegger. Kierkegaard también es un danés que yo estudié en su momento, no le di mucha bolilla, pero ahora, producto de una película que vi, me pareció bastante atractivo. La película se llama Druck, sobre la historia de un profesor universitario frustrado, ¿no es cierto?, de nuestras edades, digamos, absolutamente frustrado. Una película danesa que hace Mads Mikkelsen, un actor muy interesante, muy en el candelero, y más conocido, digamos, por el vulgo, por las películas, por una película de James Bond, pero bueno, hace muchas películas danesas muy buenas. Y bueno, es justamente el planteo existencialista de qué hago con mi vida, ¿no es cierto?
Y ahí el filósofo, digamos, que está detrás es Kierkegaard, Søren Kierkegaard, que es un filósofo también danés, escandinavo, y Kierkegaard también tiene la influencia de Hegel, eh, porque no sé si va quedando claro a lo largo de la clase, que fue un poco desordenada, justamente a Hegel le preocupa el sentido de la historia, el sentido, bueno, como todos los existencialistas, el sentido de por qué influye sobre los existencialistas, pues bueno, se preguntan permanentemente sobre el sentido de la vida. Yo diría, agregaría, en lugar de preocuparse tanto por el sentido de la vida, ¿por qué no la viven y listo? Pero bueno. Eh, y por supuesto, Derrida, Lacan y Zizek, ¿no? Quería terminar ahí. Derrida, Lacan y Zizek, que ustedes saben, el deconstruccionismo de Derrida. Ayer, bueno, en un programa de radio, la pasamos hablando 2 horas de feminismo. Ustedes saben que está muy de moda Derrida, muy de moda, bueno, se está conociendo más que nunca en América Latina. En realidad, Francia ya dejó de estar de moda, 30, 40 años atrás, pero tiene que ver con esto de construir conceptos. La familia se puede construir, el matrimonio se puede construir, qué sé yo, la vida se puede construir, cualquier concepto que a nosotros se nos ocurra, la mujer se puede construir, el hombre se puede construir, y ahí aparece toda esta lógica de bueno, cómo interpretar el papel de la mujer a lo largo de la historia, el papel del hombre a lo largo de la historia, etcétera, etcétera. Lacan, por supuesto, que incluso hasta tiene influencia en el pensamiento político, aunque parezca mentira. Por ejemplo, Lacan ha influido mucho a Laclau, este filósofo tan importante para el kirchnerismo, aquí en Argentina, pero también para otros movimientos políticos de Latinoamérica. Y Slavoj Žižek, que es un esloveno que creo que está casado con una argentina o algo por el estilo, bueno, le gustan todos estos países, y se hizo muy famoso después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de la Unión Soviética, bueno, autor también muy interesante, con el cual, ustedes saben, sobre todo los libertarios, conocen mucho el debate entre Zizek y Jordan Peterson, que es un autor, a mi modo de ver, bastante sobrevendido en filas libertarias, pero bueno, es un autor que critica toda esta lógica postestructuralista. A esto me quiero referir cuando hablo de Derrida y, y estos autores franceses. Eh, bueno, Fukuyama, y con esto termino. Yo creo que, y lo hemos dicho cuando hablamos de historicismo, ¿no? Te recuerdan que el historicismo es esta versión de la historia predecible, donde está todo escrito, digamos, y hay un recorrido que está construido por determinados grupos, clases sociales, bueno, lo que ustedes quieran poner ahí, ¿no es cierto? Pueblos, ¿no? Eh, y que por supuesto se lleva a las patadas con nuestra lógica histórica, la lógica histórica de los liberales. Es decir, los liberales no creemos en la historia escrita de antemano, no creemos en la lucha de clase, no creemos en la superioridad racial de uno sobre otro, qué sé yo, bueno, en el pueblo elegido, no creemos en la historia de los sionistas, no creemos en todo ese tipo de historias donde hay alguien que guía, que escribe el camino y todo lo demás lo seguimos, digamos. Ese determinismo histórico yo creo que es nefasto para la libertad. Los liberales creemos, no sé qué va a pasar mañana, no sé si Rusia la va a aplastar a Ucrania, si Ucrania la va a aplastar a Rusia, si el mundo va a estallar en 10 millones de pedazos, no tengo la menor idea. No es que creamos en el azar, creemos justamente en que el hombre construye su propio destino, la sociedad construye su propio destino, y por eso es necesaria la libertad. Por eso es muy importante que lean este libro, porque ahí se van a dar cuenta los principios de la sociedad abierta. Los principios de la sociedad abierta, el primer gran principio es que la historia tiene final abierto.
realmente, no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar pasado mañana, ni sabemos qué va a pasar dentro de 40 años. Sí tenemos algunas nociones básicas, que con las ideas se va construyendo ese camino, que ese camino es tremendamente dificultoso, que está plagado de espinas ese camino, pero bueno, y que la libertad es un estornudo a lo largo de la historia, es decir, digo, para ponerme en Hegel, la libertad, señor Hegel, no es el reinado y finalmente lo antitético que es el Estado. La libertad justamente ha caminado a lo largo de la historia, muy pocas veces ha tenido éxito, muy pocas veces, en muy pocos pueblos, digamos, son momentos, bueno, ustedes lo han vivido, nosotros, a propósito de Fukuyama, con esto termino, eh, vivimos una etapa dorada, digamos, que fue del 91, 92, yo diría final de Gorbachov, hasta, qué sé yo, 99, 2000, por poner una fecha. Ya el 2001, ya guerra contra el terrorismo. Ya ahí, como dice Hegel, las guerras, no esperen nada bueno en las guerras. Y lo estamos viviendo. Fíjense, las sanciones a Rusia, las sanciones de Rusia contra Occidente, o sea, toda una lógica que es totalmente antiliberal. Por eso discutir si Putin es Hitler, ya está perdido ese debate, ya está. Y Occidente se tiró los disparos en los pies. O sea, yo diría que desde el 98, 99, con las crisis financieras, con los estados salvando a los bancos, con, bueno, Hugo Chávez acá en América Latina, la culpa de todo la tiene el neoliberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Más la guerra contra el terrorismo, que lejos de, fíjense, lejos de achicar el poder del Estado, lo agrandó, porque ahora nosotros vamos a cualquier aeropuerto, nos controlan de arriba abajo, nos tenemos que descalzar, nos tenemos que sacar los cinturones, ¿no? Un poco más nos tenemos que desnudar para que nos revisen, a ver si somos terroristas, no somos terroristas. Eh, hasta el líquido de la lente de contacto, los alicates, cualquier cosa es un arma de doble filo. Las leyes de Estados Unidos en contra de la guerra al terrorismo, terribles para las libertades individuales, el crecimiento de los ejércitos. Estamos en una época pacífica, pero hay 60 guerras en el mundo, no está solamente la guerra ucraniana. Y en estas semanas, ¿vieron? La guerra entre Armenia y Azerbaiyán volvió al tapete. eh, la India le disparó un dron sin querer queriendo a los pakistaníes, la guerra de Yemen, bueno, para no hablar de las otras 50 y pico de guerras que hay en África y en otros lugares del mundo, que no están cubiertos ni por los medios grandes de comunicación, ni por Twitter, ni nada que ver. Pero bueno, todo eso existe incluso de los años 90, o sea que aún aplaudiendo la globalización, aún aplaudiendo la democratización mundial, que fue, yo diría, como dice Huntington, uno de los momentos más brillantes de la historia, digamos. Sócrates, si hubiera vivido en los primeros años de los 90, se hubiera quedado sorprendidísimo. Sobre 200 países de Freedom House, 130 y pico, 140, son, entre comillas, democracias. Totalitarismo, para desgracia de Hegel, ¿cuál queda? Corea del Norte, digo, en términos políticos, económicos, culturales, Corea del Norte, bueno, ya Cuba tampoco es, bueno, está intentando ahí liberalizar la economía, China es una economía capitalista, claramente, capitalista de Estado, lo que ustedes quieran, pero bueno, no es la China de Mao, sí tiene un régimen totalitario, partido único, bueno, y todas las demás, si me quieren preguntar de Ucrania, de Rusia, de todos los países de Europa Oriental, los menos liberales, digamos, bueno, tampoco son lo que era la Cuba soviética o la Unión Soviética o la Corea del Norte de aquellos años. Es decir, el avance democrático innegablemente ha sido muy, muy bueno en los primeros años de los 90. Después, ha habido también retrocesos en ese sentido, porque incluso, y lo vimos el año pasado con la toma del Capitolio, eh, la toma del Capitolio parecía un país latinoamericano, Estados Unidos, o sea, con un golpe casi institucional, ¿no es cierto? Era
yo parecía, al ver esas imágenes, parecía América Latina. ¿Para qué hablarles del Brexit? ¿Para qué hablarles de los líderes estos populistas como Orbán, los polacos, que hacen lo que decía Hegel, que había que cambiar a los jueces, porque hay que poner jueces conservadores en lugar de jueces progresistas? Bueno, todo ese tipo de retrocesos se están dando en todo el mundo, se están dando incluso en Occidente. ¿Para qué hablarles de la cuestión económica? La globalización es una globalización mediática, tecnológica, financiera, pero no es una globalización comercial. Todavía hay mucho proteccionismo en este mundo. Y bueno, corolario de todo esto son las guerras. Bueno, la pandemia, que por supuesto ustedes han sido testigos, 2 años encerrados, casi todos los países decretaron cuarentenas, algunas más rígidas que otras, algunas más totalitarias que otras, no sé, salvo Suecia y algún país por ahí que me olvido. África, dejémosla fuera, porque África, bueno, ya ni sé si los africanos se pueden contagiar con algún otro virus novedoso, digamos, ya están bastante por sus condiciones de vida, y no es peyorativo lo que estoy diciendo, es simplemente la constatación de la realidad. Y bueno, en América Latina ha sido un desastre, con cuarentena, sin cuarentena, bueno, ya sabemos. Pero lo que quiero decir que también las cuarentenas han reforzado el poder del Estado. O sea, todo esto que estamos viviendo es finalmente el corolario de eso. Entonces, Fukuyama, que hoy reconoce por todos lados, en todos los reportajes, que él se equivocó y que ese optimismo ingenuo de que, bueno, la democracia y el capitalismo traían todos los bienes públicos, digamos, al mundo, bueno, es la constatación de que este camino histórico eh, que Hegel corona en la presencia del Estado, bueno, finalmente en eso, digamos, estamos más cerca de darle la razón a Hegel que darle la razón a nosotros mismos, los liberales, porque eh, en todo caso, lo que ha reinado casi siempre ha sido el poder del Estado. Y esto de las guerras son malos augurios, es decir, después de esta guerra, yo no sé si vendrá otra, no sé si Rusia seguirá invadiendo, o si los otros van a dispararle con algún arma nuclear y demás, no tengo idea, pero no se crean que va a venir un mundo más liberal, digamos, entre comillas. Al contrario, lo más probable es que se refuercen las desconfianzas, se refuercen los nacionalismos. Si Rusia gana, también tampoco va a ser una buena noticia, digamos. Tal vez sí lo sea para Rusia, pero no para el mundo. Y así sucesivamente. Salvo que alguien pare la pelota y diga, bueno, muchachos, no. Por este camino no vamos a ir a un mundo mejor y más pacífico. Vamos a ir a un mundo más conflictivo. Entonces, por favor. Pero bueno, yo, y con esto termino, creo que lo que está faltando, para no caer en la antinomia o en la dialéctica entre hombre común y hombre fuerte, o superhombre, a lo Nietzsche, lo que está faltando son líderes que realmente tengan claro este mundo que estamos viviendo y encaminen el mundo hacia la sensatez. Lo que sobran son líderes débiles, líderes que, bueno, está esa famosa frase que usted conoce, ¿no es cierto?, que los tiempos complejos traen líderes fuertes y los tiempos estos que hemos tenido, que eso yo ya lo dije en clases anteriores, hay un historiador escocés que a mí me encanta, que es Adam Ferguson, que decía esto, ¿no es cierto? Lamentablemente uno de los costos del progreso es esto que estamos viendo, es decir, la época eufórica, optimista de Fukuyama, los primeros años de los 90, lamentablemente nos hizo creer a todos que, bueno, eso iba a durar para siempre, y entonces a lo mejor nos generamos los anticuerpos necesarios para los tiempos duros, digamos, ¿no? Y ahora están los tiempos duros, producto tal vez de habernos criado, yo lo sufro con mis alumnos, es decir, las generaciones, todos aquellos que somos profesores, nos damos cuenta que las generaciones de hoy son muy blandas de carácter, muy inocentes, muy ingenuos, bueno, nuestros hijos.
Y nosotros estamos acostumbrados a vivir la Guerra Fría, el Muro de Berlín, es decir, vivimos autoritarismo, Guerra de Malvinas, o sea, hemos Nos vivido quedan 10 momentos duros, minutos, claro, profesor. momentos duros. Entonces, bueno, nos hemos forjado en esos momentos duros. Estos chicos se forjan en momentos blandos, digamos. Entonces, eh, enhorabuena, entre comillas, nadie desea que haya guerras ni nada por el estilo. Enhorabuena que vengan estos tiempos duros, a ver si se forjan con un carácter más duro, digamos, y el día de mañana ellos lideran un mundo y lo encarrilan al mundo como en su momento lo lideran Churchill y varios más, ¿no? Incluyendo los asesinos como Stalin. Bueno, terminé ahí. No sé si tienen preguntas. Espero haber sido claro a pesar del desorden. Cuadré de lo del desorden para cuestionar el orden de Hegel. Bueno, gracias, Marcelo. Es tema para analizar más que nada, ¿no? Lo que las preguntas van a ir saliendo a medida que vayamos digiriendo toda esta información también, ¿no? Que es, bueno, la filosofía siempre es bastante compleja. Claro, sí, sí. Sí, en general yo trato de generarles más preguntas que respuestas definitivas, porque uno mismo tampoco las tiene. Entonces, bueno, y siguiendo la lógica de Popper, que es esa, ¿no? Generar hipótesis, las hipótesis se ven refutadas, y esa es la posibilidad de encontrar la verdad o acercarnos por lo menos a la verdad. La verdad no sé si la podemos alcanzar. Bueno, hay muchísimos admiradores de Hegel, por supuesto, todas nuestras universidades hay profes hegelianos y les encanta Hegel, así que bueno, eh, eso, insisto, como hay admiradores de Platón y demás, no, no tiene que, no tiene que ser contradictorio, digamos, con estas críticas de Popper, digamos. O sea, Popper es un autor más, crítico más, de estos grandes pensadores, lo hace, y lo dice al principio, ya recordémoslo, lo hace con un criterio de advertir, si se quiere, sobre todo pensando en términos de esta antinomia entre sociedad abierta y sociedad cerrada, pero nada más, los respeta muchísimo a los tres, ya van a ver cuando lean Marx eh, el gran respeto que le tiene a Marx. Yo diría que de los tres, insisto, destruye a Hegel y destruye a Platón, pero a Marx lo deja en un sitial bastante respetable. Bueno, muchas gracias porque se nos va cortando. Hacemos Vale. otro encuentro donde seguiremos con estos temas y la idea es también de poder tener una, digamos, capacidad más global de pensar, porque en las interpretaciones internacionales, también de política internacional, es muy importante entender que no se trata quién es malo, quién es bueno, sino que en el momento de tomar una decisión frente a una estrategia, se tiene que tener en cuenta un contexto global de ser la menor cantidad de personas o de sociedades perjudicadas. Se los dejo como reflexión por el tema de que cuando uno hace un análisis geopolítico desde la neutralidad, somos juzgados muchas veces o por genocidas o por zurdos o por inhumanos, y en ese análisis no tiene O por nada que ver. débiles, o por débiles. Sí, no tiene nada que ver la interpretación personal, sino que netamente sociocultural desde lo geopolítico. Bueno, les deseo muy buen fin de semana y hasta el próximo encuentro. Gracias. Gracias.